Bueno, segundo bloque en Somos Noticias, vamos a hablar de lo que está pasando. Mariano, ¿cómo estás? ¿Tenés tiempo? Bueno, Porque pasa de todo, es realmente increíble lo que está ocurriendo en el gobierno y con la política, en un gobierno que por momentos desconcierta. Esto es lo que veníamos hablando en nuestra reunión de producción. Y preparamos un informe, ¿no?, de algunos ítems del gobierno de Javier Milei, desde que asumió a hoy, que cuesta seguirle la línea y entenderlo. Yo lo venía planteando desde que ganó, ¿no? Había que abrir la cabeza para un formato de gobierno diferente, toma de decisiones distintas. Pero hay cosas que son muy llamativas. La primera, la salida de Guillermo Ferraro, un hombre que venía de la política, de la mano de Cafiero, de Duhalde, del conurbano bonaerense, y se sumó al gobierno de Milei. El 25 de enero lo echaron. ¿Por qué? Por filtrar información a la prensa. Como que yo me enojo con vos ahora y te echo. Bueno, así toman algunas decisiones en el gobierno de Javier Milei. Y hasta el día de hoy no se publicó en el boletín oficial que está pasaron despedido, 18 días más o menos y no pasó nada. pero sigue cobrando el sueldo de ministro. Sí. Y tampoco él renunció. Y cuando vos preguntás en el gobierno qué es lo que está pasando, es muy raro. Te dicen, bueno, lo echaron porque tardaba mucho en armar el ministerio, que tiene muchas áreas, estaba a cargo de infraestructura. Y ahora dicen que se demora echarlo, que salga, porque cuesta desarmar el ministerio. No lo tenía armado, pero cuesta desarmarlo. Claro, porque este ministerio se iría a otra... A Caputo. A Caputo, claro. Caputo se queda con todas las secretarías, transporte, infraestructura. Milei dijo, no, lo echamos porque además achicamos el gasto, ¿no? Como si el nombre de ministerio o secretaría fuera una cuestión de gasto del Estado, ¿no? Tiene más que ver con otras cuestiones el gasto real del Estado. El segundo ítem, que también vamos contra la casta, llegó Scioli al gobierno. Más casta que Scioli prácticamente no hay. Pasó por todos los gobiernos, Menem, Duhalde, Kirchner, Alberto. Coqueteó con Macri, algunos se olvidan, pero coqueteó con el macrismo. Fugaz paso por el masismo, muy cortito, lo dejó colgado a Massa con la lista. Alberto y Milei. Y esto, te digo que enojó más a los mileístas, a los libertarios, que cualquier otra decisión que pueda tomar el gobierno, la llegada de Scioli. Y casi precandidato a presidente, porque recordemos que iba a ser el candidato de Alberto Fernández y finalmente lo bajaron, ¿no? Lo bajaron al último momento. La llegada de Scioli al gobierno también es muy llamativa, una millonada de recursos que va a manejar, un tipo que no le molesta nada, que lo señalen, no tiene ningún problema. No es el único peronista que hay en el gobierno, hay varios más. Por ejemplo, yo hoy repasaba algunos nombres. Bueno, Rodolfo Barra, ¿no? Un hombre de la extrema derecha, la agrupación Tacuara, que está en el gobierno, los encargados también de la reforma política. También por ahí aparece en el correo Baldini, se me fue el nombre, creo que Agustín Baldini, que es de la Cámpora, y sigue en el correo. Hay más de 40 peronistas que están en lugares importantes del gobierno, pero el de Scioli es emblemático por la figura del ex gobernador bonaerense. También llamativo, vamos contra la casta, pero metés a Scioli adentro. Otro párrafo para la ley ómnibus, ¿no? La ley ómnibus que se aprobó en general la semana pasada. Esta semana se cayó, el martes lo vimos, se desarmaba sola esa ley que alcanzaba desde privatizar aerolíneas argentinas hasta que los jueces se vistan de jueces, ¿no? Era insólito. Era insólito llegar a leerla para cualquier persona también. Empezando por ahí, todo lo de abajo era insólito. Era insólito, era muy difícil que salga. Diputado fue generoso en su tratamiento general, se lo terminan aprobando. Ya daban por sentado que podían ir hasta con ingenuidad política a buscar el poroteo en el recinto. Eso fue de una ingenuidad política absoluta de los diputados y los hombres que tenían a cargo las negociaciones. Bueno, y se termina cayendo. Se cae y entonces empiezan las acusaciones, que ya habían empezado antes, contra los gobernadores, contra los diputados. Ayer lo escuchaba el presidente del Bloque de la Libertad Avanza, Oscar Sago, que decía, bueno, no, se cayó esto de los artículos, pero la ley en general está aprobada. No, claro, tampoco era así. Se caen los artículos, se cae la ley aprobada. Bueno, de una ignorancia por completo, ¿no? Y ni hablar las acusaciones después de traidores a la patria, traidores, ¿no? Y hoy Milei les dijo delincuentes. También, ¿Cómo pretendés escupirle la cara a los diputados o a los gobernadores y después pedirle favores para que te voten leyes tan trascendentales como estas, ¿no? Incluso muchos diputados que estaban en contra de la mayoría de las leyes decían, yo quiero negociar, quiero que vengan y se sienten conmigo a negociar. Y eso nunca pasó. Eso nunca pasó. Él se cree, o el gobierno se
se creía que podía ir a imponer una cantidad de leyes y artículos inentendibles, muchos de ellos, y que iba a salir solamente con un bloque de 40 y pico de diputados y después porque el PRO o los gobernadores le iban a tender la mano. Eso no existe, ¿no? No se termina de caer eso, que Milei dice, bueno, ahora no tratamos nada, con la ingenuidad política que decíamos, que saltan al rumor de plebiscito, que rápidamente dijeron, vamos a un plebiscito. Uno le diría a Milei, tenga cuidado con los plebiscitos, si no, pregúntele a los británicos con el Brexit y pregúntele a Boric con la reforma de la Constitución que 2 veces le salió para atrás. ¿Por qué? Porque en el plebiscito el que se moviliza en general es el que está en contra, enojado con una iniciativa. Y difícilmente Milei tenga ese 54% de los votos del balotaje a ir a acompañarlo a todas estas reformas. Si tiene ese 54%, me parece que hoy está en baja, difícilmente haya subido con estos primeros meses de gobierno, y los plebiscitos no es tan fácil, es decir, tiro esto y me lo van a aprobar. Ni hablar que hay tantos artículos que imagínate, la gente no va a saber qué va a votar en un plebiscito tampoco, no lo sabían los diputados, imagínate la gente. Pero además el contexto económico de la Argentina tampoco amerita un plebiscito con el gasto que implica eso de ir a votar, así sea voluntario, lo va a terminar perdiendo, ¿no? Y lo último, bueno, lo de anoche, ¿no? Una diputada que se le ocurrió ir a presentar un proyecto para penalizar el aborto. Tema aborto ya se trató en la Argentina, ya se discutió, ya pasaron todas las comisiones. La Argentina tiene temas que ya se trataron, ya se debatieron y deberían quedar como política de Estado, más allá que uno esté de acuerdo o no con el aborto. Se analizó muchísimo tiempo en diputados, en el Senado, se trató con el gobierno de Macri, terminó saliendo con el gobierno de Alberto Fernández, pero lo votaron hombres y mujeres por igual, con libertad absoluta de pertenencia política, desde la izquierda, desde la derecha, diputadas del PRO que lo votaron a favor. Poner otra vez ese tema en discusión, que hoy tuvo que salir el vocero presidencial, Manuel Adorni, a decir, esto no lo pidió el presidente y no está en agenda. Es insólito. No sé si es peor de todos modos eso, porque si un diputado, un grupo de 6, 7 diputados, presentan algo y el presidente no tenía idea, ¿dónde está el presidente también en ese caso, ¿no? Eso te refleja que por momentos, bueno, esto para completar lo presentó la diputada Rocío Bonacci de La Libertad Avanza. Es técnica en podología, ¿no? Sin descalificar a los podólogos, tengo la mía que la amo, pero digo, un día en la Argentina los podólogos van a tener que arreglar los pies, los políticos a hacer política, los periodistas a informar, los futbolistas a jugar al fútbol y los médicos a atender la salud. A la Argentina le pasan estas cosas por el desorden que es, ¿no? Con todo respeto a sus iniciativas y demás, pero entre las firmas, incluso aparece la firma de la diputada Lemoine que dijo, yo no estoy de acuerdo con ese proyecto, no lo presenté, es decir, o falsificó una firma, o es tan ingenuo el manejo político de La Libertad Avanza, que en una charla de café dijo, bueno, presento el proyecto y lo llevo a la Cámara de Diputados. En conclusión, lo que está haciendo La Libertad Avanza, un juego muy peligroso, que también lo veníamos advirtiendo acá, ¿no? Tirar temas al aire, tirar discusiones que difícilmente prosperen, como esa ley ómnibus que habían metido, como esto del aborto, ¿para qué? Para tratar de entretener, de dispersar, de no prestarle atención a los temas importantes como ocurre hoy en la economía, y la verdad que lejos de enaltecer las instituciones, como ellos habían dicho, jugando de esta manera, le toman el pelo al Congreso y a las iniciativas. Lo del aborto no va a avanzar, no se alarmen, no se alerten, es absolutamente inviable. Más un tema con tanta polémica también, ¿no? Ponerlo en agenda, ¿no? Y además con las ganas de dividir a los argentinos nuevamente, de seguir metiendo odio y enojo, no tiene ningún criterio ni respaldo político, nada. Hay mucha gente preocupada por eso, pero sí tiene que ver con la ignorancia política del gobierno de Javier Milei, que empieza a trastabillar cada vez más seguido, que la toma de decisiones es muy rara, es muy confusa, hay mucho lío también en el área de comunicación del gobierno de Milei, y uno se pregunta cómo va a seguir esto cuando empiece el año y cuando el bolsillo ya hoy duele, en un par de meses va a estar todavía más flaco, ¿no? Pero esto es flaco favor que le hacen a la política, a la democracia, a las instituciones, que una despabilada a la mañana se presente y tire un proyecto en el Congreso sin ningún tipo de asidero ni respaldo político de ningún lado. Sí, y esa es la gran pregunta, ¿no? Que nos hacemos, la que hacías antes. 25% de inflación en diciembre, seguramente un 20% en enero, en febrero es muy difícil que baje por lo que vemos en los precios. ¿Cómo se continúa, ¿no? ¿Cómo sigue teniendo respaldo Javier Milei? Milei es un economista. Muchos economistas que hablaste dicen es el que más sabe de economía y su cabeza está puesta en eso. El resto hoy prácticamente no le importa. Quería ir con la reforma política, con la ley ómnibus, porque tenía reformas tributarias, previsionales, judiciales y económicas muy importantes para su gobierno, que hoy no tiene. Hoy metió
lo que contaban hace un rato de liberar las tarifas del transporte. Ese es un vuelto a los gobernadores para que las empresas pongan el precio de la tarifa de transporte en sus provincias al precio que quieran, pero es la principal preocupación que tiene Milei, la economía. Urge que la empiece a solucionar rápidamente porque hay muchísima preocupación, incluso en el sector de los empresarios, que todo este revuelo que vimos, y nos quedó pendiente lo de la ministra Petovelo, llamando al que tiene hambre a hacer fila a sus oficinas, tiene un desconocimiento de la política pero abrumador el gobierno de Javier Milei, a niveles preocupantes realmente, y la verdad es que lo que tiene que enfocarse es en ir resolviendo rápido algunos de los problemas que prometió, porque hasta ahora mucha casta y pocas soluciones. Última pregunta. Por ahora, la única que tendría una imagen positiva del gobierno de Javier Milei, ¿es Patricia Bullrich? Sí, es la única. Sí. Es la única porque el protocolo le dio resultados, funciona, se la ve activa, por momentos se la ve casi en campaña, pero dando resultado. Y el resto, por ahora, con más dolores de cabeza, más rumores, y ellos mismos no contribuyen. Tenían la posibilidad de sacar la ley, de hablar, de acercarse a los gobernadores. Pichetto se los advirtió, y de no entrar en esta locura que cualquiera se le ocurre cualquier cosa y lo tira, ¿no? Lo de ayer, despreocúpense que lo del aborto no tiene futuro, lo de penalizar el aborto no tiene futuro, pero tampoco es el camino, andar planteando todos estos temas que se debatieron con muchísima seriedad y escuchando todas las voces al respecto, no tiene ninguna asidero. Mariano, estamos... Sí, hasta ahí, por ahora. Por ahora, bueno, a las 19 igual, obviamente. Sí, seguimos con todo. Gracias.